Muy buenos días, mis hermanos. Qué especial estar reunidos esta mañana. Yo espero que estés muy animado, muy contento. La verdad es que es un privilegio poder levantarnos cada día, darle gracias a Dios por las bendiciones que Él ha dado a nuestras vidas y todo lo que día a día aprendemos de Él. La verdad es que es un gran privilegio y algo que me anima mucho es poder reunirnos como hoy domingo, poder recordar el sacrificio de Jesús por nosotros, poder vernos, poder animarnos en estas situaciones, pero sobre todo tener su palabra que nos fortalece y nos enseña. Y bueno, amigo, si es la primera vez que estás con nosotros, bienvenido. Aquí estamos en la iglesia, aquí en Izcali, Iglesia de Cristo, en la región de Izcali, y estamos aprendiendo, obviamente en este tiempo estamos en una serie donde estamos aprendiendo a construir relaciones, donde sin duda hemos visto que en este tiempo ha sido difícil. Hemos presentado tal vez diferentes situaciones donde hemos tenido eh, circunstancias que nos alejan o nos hacen sentir mal, tal vez con algún ser querido, tal vez con algún compañero de trabajo o con la propia familia, pero sin duda necesitamos, en esta serie estamos aprendiendo a quitar el orgullo, quitar el egoísmo, que son barreras que se forman en esta relación y que destruyen, ¿verdad? Que a fin de cuentas destruyen las relaciones que Dios quiere que tengamos que debamos de tener. Y sin duda necesitamos aprender a vivir en armonía, cuidar y proteger cada una de las relaciones que tenemos. Recordemos algo que hemos estado viendo en cada reunión, es entender que las relaciones son un don, es algo que Dios nos ha permitido. Podemos relacionarnos con Él, podemos relacionarnos con la familia, podemos relacionarnos con amigos, podemos relacionarnos como iglesia. Hay tantas formas en que podemos relacionarnos, pero Dios siempre nos ha puesto las prioridades, qué debe ser lo primero en nuestra vida. Y esta palabra don nos hace recordar, y siempre recuérdala, primeramente dar a Dios y a Jesús el primer lugar como la relación más importante que debe de existir. Después otras relaciones como la familia, la iglesia, nuestros amigos, nuestros vecinos en segundo lugar, y siempre negándonos a nosotros mismos, entendiendo que al momento que yo entienda este principio tan importante, y es lo que hemos estado viendo, Dios va a trabajar de una manera muy poderosa. Esta es nuestra última clase de esta serie. Hemos estado hablando acerca primeramente de cómo construir relaciones poniendo la base correcta, y vimos que esa base correcta principalmente necesita que quitemos el orgullo y el egoísmo de nuestras vidas para poder construir de esa manera. También hemos aprendido acerca de construir relaciones que son espirituales. Hemos aprendido cómo debemos de construir esas relaciones de una manera espiritual. Y la última clase hablábamos de tener relaciones que son saludables. Y veíamos el ejemplo de Jesús, sin duda impresionante, cómo podemos tú y yo construir ese tipo de relaciones. Y hoy vamos a ir a nuestra última clase de esta serie. Se llama Construyendo Relaciones a través de una atmósfera adecuada. Entonces, hoy quiero animarte a aplicar cada una de estas clases, combinarlas, repasarlas, para que puedas tener todo el contexto de cómo debemos de trabajar esto. Eso es algo que debemos de trabajar continuamente. Vamos a comenzar, acompáñame por favor en una oración. Padre Dios, Señor Todopoderoso, queremos darle muchas gracias en esta mañana que nos permite congregarnos. Le damos gracias porque tenemos su palabra que nos puede dirigir. Padre, le damos gracias porque usted nos inspira, nos anima y nos ayuda a reconocer las cosas que tenemos que cambiar, especialmente en este tema de cómo relacionarnos, cómo ayudarnos, cómo cuidar y proteger estas relaciones tan maravillosas, ese don que usted nos ha permitido. Primeramente, tener una relación con usted y también con las personas en nuestras vidas. Pero Dios, ayúdenos a quitar el egoísmo, ayúdenos a quitar el orgullo, para que podamos construir estas relaciones que usted quiere que tengamos, que sean sanas, que sean espirituales, que sean correctas de la manera adecuada. Guíenos hoy a través de su palabra, que su Hijo Jesús siga siendo siempre el ejemplo que tenemos para poder guiar nuestras vidas y poder poner sobre la base que es Él nuestras vidas en esta área y en cualquier área de nuestra vida. Quédese por favor con nosotros, le agradecemos todo esto, le pedimos que bendiga la reunión y le oramos todo en nombre de su Hijo Jesús. Amén. Entonces vamos a hablar hoy acerca de construyendo relaciones a través de una atmósfera adecuada.
Y una vez más vamos a seguir el ejemplo de Jesús. A mí me impresiona, como te digo, a veces vemos los pasajes en la Biblia y los vemos a veces como de una manera sistemática, sin entender que hay tanta enseñanza en cada uno de ellos y especialmente Jesús en sus diferentes formas de relacionarse nos enseña cómo podemos aprender. Ya vimos la clase pasada cómo aprender a tener esas relaciones saludables, ¿verdad? Y hoy vamos a aprender cómo él construía esa atmósfera especial, una atmósfera adecuada para formar esas relaciones. Vamos a pasarnos en un pasaje en Lucas capítulo 7, que seguramente lo has leído. Vamos a ir ahí, esta parte, Lucas 7, en el versículo 36 y 37. Vamos a leer. Dice, uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Y ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Sin duda, estoy convencido que has escuchado esta historia, la has leído de alguna manera, has escuchado el pasaje, pero es increíble poder ver lo que podemos aprender y lo que podamos ir viendo. Recuerda que debes de enfocarlo al tema que estamos hablando precisamente acerca de cómo Jesús construía ese tipo de relación, ese ambiente para generar una atmósfera adecuada. Y aquí en este pasaje tenemos algo muy inusual que pocas veces lo vemos. Un fariseo que se llamaba Simón invitó a Jesús a comer a su casa. Esto no era algo común, es algo que vemos, es muy raro que pasara. ¿Por qué? Porque los fariseos, muchos de ellos, tal vez la razón por que lo invitó es porque tenía mucha curiosidad de Jesús. Tal vez lo quería conocer más a fondo, no, tal vez tenía dudas de quién era realmente él, como vimos en el caso de Nicodemo, igual cuando se acerca a Jesús porque tiene dudas, quiere confirmar lo que él estaba sintiendo, o tal vez este fariseo, este Simón, estaba tratando de tenerle una trampa que era común que lo hacían los fariseos para que Jesús cayera en sus artimañas, ¿verdad? Pero cualquiera que sea la razón, lo interesante es que este fariseo lo invita a comer a su casa y Jesús va hacia él. Lucas nos dice también que en el mismo pasaje nos está enseñando que había una mujer que vivía en ese lugar y que tenía fama de pecadora. Y esta se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa de Simón. Entonces, tal vez esta mujer había escuchado de Jesús, tal vez había escuchado algún mensaje de acerca del perdón y obviamente por lo que el contexto, lo que nos está diciendo de la fama que tenía, tal vez su deseo grande era llegar a conocerlo y lo que había escuchado, buscar ese perdón de Jesús hacia su vida. Pero a mí lo que me impresiona es que en esta escena podemos ver claramente, el amor y el ambiente que generaba Jesús. Recordemos que los fariseos eran muy estrictos en el cumplimiento de la ley. Para ellos la ley tenía que cumplirse al pie de la letra y no aceptaban a Jesús como el Mesías. Algunos dudaban de verlo como un profeta, pero también al mismo tiempo vemos a esta mujer que llega sin invitación, llega ahí a la casa de este fariseo y tal vez sabiendo que tal vez ni siquiera la iban a dejar entrar a la casa por la fama que ella tenía, pero lo que me impresiona es el deseo de acercarse a Jesús, el deseo de estar cerca de él, independientemente de que fueran a aceptarla o no. Ella estaba buscando la manera de poder llegar a Jesús. Entonces, vemos dos aspectos muy importantes aquí. Por un lado, Simón el fariseo está invitando a Jesús, Jesús acepta, y por el otro lado vemos a esta mujer que tenía esta fama que hace lo imposible por llegar a ver. Ese es como empieza el pasaje, ese es el contexto para entender a los personajes que están en esta parte donde Jesús está actuando. Y vamos a ver qué es lo que necesitamos. Primer punto que vamos a aprender o que vamos a ver el día de hoy es que las relaciones se construyen a través de una atmósfera de aceptación. Mira lo que pasó primeramente. En el versículo 38 seguimos leyendo. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos.
También se los besaba y se los ungía con perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Fíjate, en este pasaje ya vimos a estos dos personajes, tanto a Simón como a la mujer, pero qué importante es el ambiente que generamos. ¿Cuánto tiene que ver esto en las relaciones que tenemos? La verdad es que nuestra tendencia muchas veces es generar un ambiente hostil o de rechazo o de falta de amor, en muchas ocasiones. Y a veces no nos damos cuenta que nuestras actitudes, en nuestra forma de ser, generan un ambiente que obviamente no es adecuado y pone una barrera porque salta nuestro orgullo, salta nuestro egoísmo o salta nuestros prejuicios e inmediatamente ponemos una barrera. Este pasaje nos muestra claramente cómo Jesús está proporcionando un ambiente especial. Fíjate, a pesar de ser rechazado, criticado, perseguido continuamente por los fariseos, Jesús no rechazó la invitación de Simón. Es impresionante que sabiendo la hostilidad que los fariseos generalmente tenían hacia él, Jesús no rechazó la invitación de Simón, tal vez aún sabiendo que le podía tender una trampa, él va y en este aspecto nos muestra cómo Jesús estaba mostrando una atmósfera, estaba creando, perdón, una atmósfera de amor y de respeto. Estaba creando un ambiente de aceptación que a pesar de las intenciones de Simón por relacionarse con él, no importara cuál fuera su intención, Jesús no rechazó la invitación. Jesús no puso como una barrera, decir, espérame, déjame primero ver quién eres tú, qué quieres. No, Jesús acepta la invitación y va a comer a casa de este fariseo. También vemos la actitud de la mujer. Imagínate, están ahí en la comida y la mujer se arroja a sus pies. La mujer llega llorando, baña sus pies, los seca con sus cabellos, lo besa y lo unge con perfume. Obviamente, Jesús sabía quién era esta mujer, más allá de su mala fama. Pero lo impresionante de esto es que aún a ella Jesús no la rechazó. No se sintió mal de tenerla a su lado, no la hizo a un lado y le dijo, espérame afuera o algo, no, la dejó que ella llegara a él. Sin duda, imagínate la escena, ella llega llorando, bañando sus pies con sus lágrimas, y yo creo que algo muy importante, Jesús está poniendo en práctica sus propias enseñanzas. Juan 15:17 dice, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Ese era el mandamiento que Jesús estaba poniendo en práctica en frente de Simón y en frente de esta mujer que llegó toda absorta completamente del dolor, tal vez de su vida, lo que sentía, tal vez la incertidumbre, cómo va a reaccionar Jesús, pero lo que vemos es que Jesús hace a un lado cualquier prejuicio que pudiera haber, que esta mujer de mala fama que le está lavando los pies, imagínate, él no la hace a un lado, no la mueve, le dice déjame o le pone una cara que no acepta, al contrario, empieza a generar ese ambiente del cual estamos hablando. Crea un ambiente de aceptación para relacionarse con esa mujer. Pero al mismo tiempo, vemos también cómo reaccionó el fariseo. El fariseo, por el otro lado, nos confirma que su propósito era indagar quién era verdaderamente Jesús. Al ver entrar esta mujer, él sabía de su mala fama, inmediatamente creó un rechazo tanto a la mujer como a Jesús, porque obviamente Jesús sabía lo que él estaba pensando, ¿verdad? Y en el versículo 39 dice, si este hombre, era lo que estaba pensando Simón, si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que le está tocando y qué clase de mujer es,
una pecadora. Entonces, algo que vemos aquí, el fariseo dejó que sus prejuicios pusieran una barrera en su relación con Jesús. Pusieran una barrera y un reproche, una desaprobación por la mujer. Pero este hombre no se daba cuenta de las enseñanzas prácticas que la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos enseña acerca, como dice Romanos 15:7. Por lo tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para la gloria de Dios. Una de las cosas tan importantes en crear este ambiente es poder entender que la aceptación es imprescindible en nuestras relaciones. Jesús, a través de sus enseñanzas, nos enseña cómo debemos de crear ese ambiente de aceptarnos, de poder respetarnos en nuestras diferentes maneras de pensar, de vivir, de ser, especialmente en un mundo tan clasista, en un mundo tan enfocado en los pensamientos y en los prejuicios. Y a veces, la verdad, tenemos que reconocer que muchas veces dejamos que nuestros prejuicios pongan una barrera con personas nuevas y aún con nuestra propia familia o con nuestros seres más queridos, con nuestras esposas, con nuestros esposos, con la persona que te relaciones. Muchas veces te vas a dar cuenta cómo esto sucede en nuestras relaciones. Y algo que tenemos que aprender, sinceramente, algunas relaciones son como el agua y el aceite, no se mezclan. O sea, hay veces que dices, yo con esa persona no puedo tener una relación, ¿verdad? Pero tenemos que buscar, ahí es donde vemos, por ejemplo, si vemos en el ejemplo, Jesús tal vez no pudiera tener una relación con los fariseos por la manera como eran ellos, ¿verdad? Sin embargo, Jesús tenía que buscar la manera que, a pesar de que no se mezclaran, Jesús tenía que dejarle claramente su palabra y hay que buscar la forma para que se pueda combinar, la forma para que podamos trabajar en las diferencias, forman relaciones profundas. Sabes, cuando hay choque entre personas, cuando hay discusiones, si dejamos y ponemos las cosas que hemos estado aprendiendo, nos vamos a dar cuenta que trabajando en esas diferencias, entendiendo y aceptando la manera de pensar, la manera de actuar, la manera de ser de otras personas, podemos formar relaciones profundas. Y te vas a dar cuenta que las personas que tal vez sientes más lejos se pueden volver en las personas más cercanas a ti, especialmente en situaciones donde a veces no entendemos. Entonces, por eso es que necesitamos para formar esa relación necesitamos crear ese ambiente de aceptación, ese ambiente que genera que la persona pueda ser abierta, que la persona se pueda comunicar contigo. Y a veces son cosas, como te he platicado en muchas de estas clases, que soy el primero que reconoce mi necesidad de tener que poner este ambiente, porque me doy cuenta que a veces dejo que mis emociones, que mis prejuicios, que mi enojo pongan una barrera en lugar de poner un ambiente de aceptación, especialmente con las personas que vivimos día a día y obviamente con las personas con las que nos relacionamos en las diferentes formas de la vida diaria que tenemos. Pero lo primero que tenemos que entender es que necesitamos crear ese ambiente de aceptación. Piensa si de alguna manera has generado un ambiente de rechazo hacia otras personas y pregúntate por qué, cuál es la razón. Te vas a dar cuenta que si queremos seguir el ejemplo de Jesús, tenemos que poner este ambiente para poder formar relaciones especiales. ¿Qué es la otra cosa que vemos en el ambiente o que en las relaciones que necesitamos? Bueno, necesitamos formar relaciones a través de una atmósfera de amor y de protección. Fíjate lo que pasó aquí en el versículo 7, en el versículo 40 al 42. Entonces Jesús le dijo al fariseo, Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó, dímelo, maestro. Jesús siguió. 2 hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y como no le podían pagar, el prestamista les perdonó la deuda a los dos. Ahora dime, ¿cuál de ellos le amará más? Simón le contestó, me parece que el hombre a quien más se le perdonó.
Jesús le dijo, tienes razón. Fíjate qué increíble. Espero que estés impresionado, como a mí me impresiona, cómo Jesús actúa día a día y cómo podemos aprender tanto de él. Jesús nos muestra el amor por Simón primeramente, o sea, a pesar de todo lo que estamos viendo, a pesar de que él sabía lo que estaba en su mente, a pesar de que él sabía todo lo que envolvía a Simón, sabiendo aún sus pensamientos y su hipocresía, porque fíjate, ahí en el versículo 40 dice, dímelo maestro, cuando acababa de precisamente decir, si este hombre se diera cuenta quién es, como diciendo, está en completa contradicción de lo que estaba sintiendo y lo que estaba pensando. Pero pues Jesús estaba completamente ahí. Pero fíjate, Jesús no puso una barrera, sino Jesús dijo, Simón, tengo algo que decirte. Jesús no podía pasar por alto. Jesús, por el amor a Simón, necesitaba mostrarle lo engañado que estaba. Necesitaba mostrarle su falta de compasión y su falta de tolerancia. Porque aunque él no hubiera dicho nada, Jesús ya se había dado cuenta. Yo me puedo imaginar aún cuando llegó la mujer, como muchos de nosotros cometemos ese error, su cara tal vez se transformó en el momento que la mujer llegó ahí a los pies de Jesús, su cara ha de haber sido de reproche y obviamente no lo dijo, pero su pensamiento salió inmediatamente como diciendo, si fueras un profeta, te hubieras dado cuenta la clase de mujer que es esta mujer que te está llegando ahí, ¿verdad? Tal vez la hubiera sacado, pero estaba esperando tal vez la reacción de Jesús. Pero sí me impresiona mucho cómo Jesús, con tanta amabilidad, le dice, tengo algo que decirte. Y le va a contar una parábola donde le va a enseñar lo que Simón tiene que ver y lo que tiene que aprender. Pero me impresiona el ambiente que está generando para que el propio Simón se dé cuenta, lo reconozca o no, de dónde está su enfoque o en lo que él está pensando. Pero fíjate, al mismo tiempo también está protegiendo a la mujer, haciéndola sentir segura a su lado. Al momento de que no la rechazó, la mujer no sabía qué iba a pasar. Ella simplemente quería llegar y por eso se arrojó, no dijo ninguna palabra, llegó y se arrojó a los pies de Jesús, pero ahora ya estaba dentro, no importa si la fueran a sacar, ya estaba allá adentro. Se sentía aceptada por el maestro, se sentía aceptada a pesar de todos los pecados que ella tenía. Entonces, tanto la mujer como Simón se encontraban en un ambiente de protección, en un ambiente de amor, se encontraban en este ambiente que Jesús había generado. Y Jesús, por medio de una parábola, le enseña una realidad a Simón que él no veía. Él por medio de esta parábola, le dice a él lo que él le quería decir. Algo que vemos ahí en Romanos 3:23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Jesús por medio de esta parábola le está enseñando a Simón, porque Simón veía claramente a esta mujer como una pecadora, así lo define directamente en el versículo 39. Dice, una pecadora. Pero lo impresionante es que Simón no se veía a sí mismo como un pecador. La parábola que Jesús le contó le dejó claro que tanto él como la mujer necesitaban del perdón, que tanto él como ella, los dos, no importa quién, el pecado que tuvieran, pero los dos necesitaban el perdón. Sin embargo, entendiendo el contexto religioso de Simón, él no se veía a sí mismo como un pecador. Él no veía que tenía una deuda con Dios, pero en la realidad los dos tenían una deuda con Dios. Tristemente, Simón no veía su necesidad, sino veía la necesidad de la mujer. Y sabes, cuando nosotros estamos en nuestras relaciones, uno de los daños más grandes que podemos ocasionar es cuando vemos la necesidad de otras personas, pero no vemos nuestra propia necesidad. Vemos las faltas de alguien,
pero no nos damos cuenta de nuestras faltas. Y siempre estamos en la búsqueda de un culpable, siempre estamos en la búsqueda de encontrar al culpable de una circunstancia, pero nosotros con eso generamos un ambiente como el que estaba generando Simón. Pero si somos sabios y espirituales, podemos crear, esto pudo haber sido un ambiente completamente diferente si en lugar de Jesús hubiera sido otra persona que estuviera en su lugar. Hubiera generado tal vez en pleito, hubiera generado tal vez una discordia entre todos los que estaban ahí en la comida, pero la realidad es que Jesús puso ese ambiente. ¿Por qué? Porque primero puso ese ambiente de aceptación y luego está generando este ambiente de protección y este ambiente lleno de amor. Simón tal vez pensó por todo lo que él hacía, tal vez por la vida estricta que llevaba, por el cumplimiento que él tenía a la ley, se sentía bien con Dios. Y eso nos da otra enseñanza, que muchas veces nosotros pensamos que nuestra relación con Dios, la primordial, está bien por las cosas que hacemos, por la cantidad de actividades o cosas que hacemos en el nombre de Dios. Y está bien hacer actividades en el nombre de Dios y todo lo que hacemos, obviamente, para la gloria de Dios, pero debemos de tener mucho cuidado en pensar que por eso que hacemos estamos salvos o por eso que hacemos nuestra relación con Dios está bien. Realmente tenemos que meditar que somos muy afortunados de poder tener la gracia de Dios a nuestra vida. ¿Por qué? Porque como ellos, todos hemos pecado y estamos privados de la gloria de Dios. Necesitamos buscar ese perdón día a día en nuestras vidas en el sentido de poder entender la gracia que Dios tiene para nosotros. Pero cuando ponemos este ambiente, sin duda generamos un ambiente de orgullo, de prejuicios y olvidamos lo que las escrituras nos enseñan. Quiero compartirte algunas escrituras que nos hacen pensar en la manera como tú y yo debemos de cuidar o debemos de ver estos pasajes. Colosenses 3:16 dice que el mensaje de Cristo permanezca siempre en ustedes con todas sus riquezas. Instrúyense y amonéstense unos con otros con toda sabiduría, con corazón agradecido, canten a Dios himnos y cantos espirituales. Fíjate algo que estamos viendo ahorita en el pasaje. ¿Qué hizo Jesús precisamente? Jesús con todo su espíritu, ¿verdad? Estaba instruyendo, estaba amonestando, estaba llamando a que Simón reflexionara con toda sabiduría. Nunca generó un conflicto, simplemente lo hizo pensar en cuál era su actitud. Ahorita lo vamos a ver más adelante. También la Biblia nos enseña en Romanos 12, versículo 10, dice, ámense los unos a nosotros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Fíjate, una de las cosas increíbles que hizo Jesús es ese amor que mostró hacia los dos, independientemente que eran dos personas completamente diferentes. Pero Jesús respetó a cada uno de ellos. Jesús les amó a cada uno de ellos. Una de las cosas que tenemos que hacer continuamente en nuestras vidas. Esta otra escritura también me anima muchísimo. En fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías y practiquen el amor fraternal. Sean compasivos y humildes. ¿Y por qué te comparto estas tres escrituras? Porque si te das cuenta, en ellas otra vez como la semana pasada nos damos cuenta, estas escrituras Jesús las aplica antes de que ya están aquí. Pablo las está poniendo, Pedro las está enseñando, pero nos damos cuenta, Jesús ya las aplicó en su vida, con su ejemplo, él las estaba llevando a la práctica. Y nosotros tenemos que aprender de la misma manera cómo Jesús nos instruye en cómo generar esos ambientes que deben de estar primero protegidos y llenos de amor. Especialmente en este tiempo, en nuestras familias, que tal vez no salimos mucho y como hablamos en las clases pasadas, a veces se puede generar un conflicto de tanta convivencia. ¿Por qué? Porque sale nuestro orgullo, sale nuestro egoísmo y no ponemos en práctica
estas enseñanzas que yo te animo mucho a reflexionar en ellas para que las podamos poner y podamos poner generar el ambiente adecuado, principalmente para la honra de Dios y para proteger las relaciones que sean algo especial. Lo más triste es que podamos generar este ambiente malo con nuestra misma relación con Dios y pensar en destruir una relación en la cual Dios ha dado a su Hijo por cada uno de nosotros. Por eso es tan importante que cuidemos en trabajar en esas relaciones. Estas escrituras nos muestran cómo Jesús creó ese amor, ese ambiente de amor, ese ambiente de protección, al amar a Simón, llamándolo a abrir sus propios ojos con la verdad, pero obviamente con mucha ternura, con mucho cariño para que él se diera cuenta. Y al amar a la mujer, respetándola y sintiendo sin duda mucha compasión por ella. Esta mujer se sintió en un lugar seguro. Y eso es lo que necesitamos crear en las relaciones, que aun cuando nos hablamos situaciones difíciles en la familia, con amigos o en la iglesia o fuera de la iglesia, creamos un ambiente seguro de poder hablar, de poder expresar, de poder decir de lo que sentimos, pero de poder construir esas relaciones con este ambiente que está lleno de amor. Y debemos de cuidar mucho, proteger esas relaciones en nuestra vida. Por último, vamos a ver la última ambiente, Jesús formando esas relaciones a través de una atmósfera de perdón. Ya todo esto fue la base que Jesús fue poniendo para llegar a este momento, versículo 44. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para mis pies, pero ella me bañó los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por eso te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Qué increíble la manera como Jesús está terminando este pasaje, ¿verdad? Qué increíble la manera como Jesús está llegando con mucho amor, le señalas a Simón lo que no hizo. ¿Sabes? Simón no lo trató, obviamente tal vez por todo el contexto que estamos leyendo, pero no lo trató con la hospitalidad propia de la cultura en ese tiempo, de lo que se acostumbraba en la época. Cuando un visitante llegaba, se debían de lavar los pies, se les daba un beso acostumbrado y se les ungía con aceite, especialmente cuando llegaba alguien así de la manera como Jesús llegó. Sin embargo, Simón no hizo ninguna de esas cosas. Simón no realizó eso y Jesús le dice, mira, tú no hiciste nada de eso, sin embargo, esta mujer ha hecho cada una de esas cosas. Aquí nos damos cuenta lo que Jesús le está queriendo mostrar en la parábola y básicamente en segunda de Corintios capítulo 7 en el versículo 1 dice, así pues, queridos hermanos, estas son las promesas que tenemos. Por eso debemos mantenernos limpios de todo lo que pueda mancharnos, tanto en el cuerpo como en el espíritu. Y en el temor de Dios procuremos alcanzar completa santidad. La mujer pecó en la carne, pero Simón pecó en el espíritu. Simón cada uno de los dos había pecado diferente manera, pero no se daba cuenta, no había visto que él estaba ahí. Entonces Jesús le dice en el versículo 48, entonces le dijo Jesús a ella, tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Tu fe te ha salvado. Le dijo Jesús a la mujer, vete en paz. El ambiente más especial que podemos crear en una relación es el perdón. Estas palabras, estas tres palabras, te perdono, tu fe y vete en paz. Qué increíble. Cuando generamos un ambiente de perdón, un ambiente de fe,
Jesús le dio salvación y sobre todo le dice, vete, vete en paz, vete tranquila, todas tus preocupaciones han quedado así. Cuando nosotros empezamos a construir nuestras relaciones con todo lo que hemos aprendido, generando este ambiente, lo más increíble es que cada vez que terminemos una relación en cualquier circunstancia, esa relación queda sana, queda completa, se va tranquila. ¿Por qué? Porque recibió todo lo que estamos hablando aquí. Y yo creo que en este tiempo necesitamos pensar y reflexionar mucho en todo esto que estamos hablando. Jesús no salvó a la mujer por lo que hizo, por la acción que ella llegó. Queda muy claro que Jesús no le dio la salvación porque ella llegó, le limpió los pies, le ungió el aceite. Realmente la razón le dice claramente en el versículo 50, tu fe te ha salvado. La fe es tan importante en las relaciones, la fe es tan importante en lo que hacemos, pero el amor que Jesús tuvo para esta mujer fue impresionante, de tal manera que esta mujer, el amor que quería demostrarle, para ella fue la manera como le quiso demostrar a Jesús lo que le amaba. Y eso me hace pensar mucho en la escritura de Primera de Pedro 3:8, donde dice, sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Tal vez esta mujer, por la fama que tenía, por la vida que llevaba, tenía una cantidad de pecados impresionante. Sin embargo, el amor que ella tuvo hacia Jesús, la fe que tuvo hacia Jesús, la salvó de todos sus pecados, la cubrió y Dios le dice, vete en paz, has sido perdonada. Qué triste que Simón no pudo ver eso, qué triste que Simón, al menos aquí en lo que nos habla acerca de él, no hay una reacción, al contrario, muchas relaciones se rompen porque no queremos perdonar. Y aquí nos damos cuenta por lo que después murmuraron todos los que estaban ahí, que realmente no entendieron. Podemos entender que algunos de los otros que estaban ahí podrían ser mismos fariseos del grupo de Simón, pero tristemente no entendieron lo que realmente quién era Jesús y lo que venía a hacer. Pero a mí me anima mucho pensar que yo puedo cuidar las relaciones que tengo día a día por medio del ejemplo de Jesús. Tengo que tener mucho cuidado en no romper, no fracturar, no sentir ofendidos, pero sobre todo poner mucho en práctica esta palabra. Te animo mucho que la pongas en práctica en cada relación. Perdón, perdón, perdón. Si eres matrimonio, si tú eres casado, una de las palabras más comunes que debe de haber en la vida diaria es perdón, porque nos ofendemos como parejas muchas veces, pero necesitamos tener la palabra perdón, la actitud de perdón y ofrecer ese amor que Jesús nos ofrece a nosotros. No nos quedemos como Simón, que sentía los demás son pecadores, yo no. Él no veía la necesidad que él tenía, veía la necesidad de los demás. Y eso sin duda pone siempre una barrera. Entonces, algo que te animo mucho en este tiempo es a recordar lo que nos está enseñando Jesús. No podemos olvidar y no salir como estos hombres, decir, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Sino más bien admirarnos que al decir eso está mostrando su divinidad, está mostrando que es el Hijo de Dios, está mostrando que es el enviado, el único capaz de poder darnos salvación. Y hoy tú y yo, si ponemos en práctica en esto, necesitamos entender que un ambiente adecuado y espiritual en nuestra relación con Dios, en la familia, necesitamos poner todo esto en nuestra vida diaria. Entonces, yo quiero animarte en este tiempo a que podamos reflexionar en estas 4 clases, que tú mismo tomes decisiones, cómo vas a construir de ahora en adelante estas relaciones. Todos queremos relaciones saludables y espirituales, pero necesitan estos ingredientes que hemos aprendido en la palabra de Dios y principalmente en la vida de Jesús, cómo nosotros podemos ponerlo en práctica. Yo te animo mucho a que lo pongamos en práctica y construyamos esas relaciones
primeramente con Dios, con nuestras familias, con los seres más cercanos, con la iglesia y con todas las personas con los que nos relacionamos día a día. Muchas gracias, hermanos. Que Dios sea toda la gloria.